Espero que hayáis disfrutado del cóctel, que hayáis hecho networking, que hayáis aprovechado para cargar un poco las pilas. Comenzamos este tercer bloque del HR Innovation Summit 2023 y en este main stage, y lo hacemos con uno de los platos fuertes de la jornada. Para ello voy a pedirle que suba a este escenario a uno de los podcasters más destacados de habla hispana ahora mismo y CEO de Eventelling, Jesús Martínez Pardo. Un aplauso para él. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Perfecto. Bueno, pues sí, vamos a hablar de futuro hoy. Y la verdad es que para traer a alguien que hablara de futuro nos teníamos que inspirar y teníamos que ser alguien que fuera una referencia. Así que hemos traído a alguien que dijo cosas hace 4 años que se están cumpliendo a día de hoy, que fue capaz de montar un partido político desde la nada y al final tener 30.000 personas a las que gestionar, con lo cual también conoce el mundo de los recursos humanos. Y además tiene una característica, y es que habla 2 idiomas, que es el mundo privado y el mundo público los conoce muy bien. Así que hoy tenemos aquí por la tarde para entrevistarle, que es un auténtico placer, Albert Rivera. Muchas gracias, Albert. Bueno, Albert, lo primero que te quiero preguntar, porque has contado cosas hace 4 años que se están cumpliendo ahora. Cuéntanos 2 retos que crees que vamos a tener de cara a un futuro, que los tengas en la cabeza. Bueno, en primer lugar, gracias. Buenas tardes a todos. Es un lujo estar aquí en la nave otra vez y estar en este foro con todos ustedes, con todos vosotros. Y gracias, Jesús, por la oportunidad. Gracias. Yo quiero hablar de retos, si me permitís, ahora que estoy en el sector privado otra vez, pues me gustaría hablar de retos que os afectan sobre todo a las empresas, ¿no? Yo ahora estoy de consultor, asesor en algunos consejos también y bueno, asesorando a CEOs y a directivos, aprovechando un poco el know-how de casi 14 años gestionando a, como decías, a 30.000 personas y tomando decisiones cada día, ¿no? ¿Qué veo ahora? Retos, muchísimos retos, pero por decir 2, seguro que se os ocurren muchos más, pero 2 clarísimos. El primero para mí es cómo gestionar la estrategia en un mundo que cambia cada cuarto de hora. Yo soy un absoluto convencido que además de la mano izquierda tenerla en el día a día, en el cortoplacismo, hay que tener la otra siempre visión estratégica. Eso es lo que más he aprendido durante estos años. Pero, ¿cómo tener visión estratégica si un plan estratégico te queda obsoleto con un cisne negro, con una guerra, con un COVID, con la inflación, con el tipo de interés, con los cambios tecnológicos, con el teletrabajo? Entonces, yo creo que uno de los retos que tienen las empresas y sobre todo los directivos de empresa, vosotros que sois directivos, muchos de vosotros, es tener visión estratégica, pero, aunque parezca contradictorio, tener mecanismos de ajuste permanente. Esto es como un barco, un avión que va pues con un rumbo, ¿no? Pues hay que tener rumbo, hay que saber a dónde vas, pero hay que estar capacitado para ir en piloto manual permanentemente. No vale el piloto automático de, no, durante estos 3 años vamos a hacer esto. Bueno, a priori hay que tener un plan estratégico a 3 o a 5 ya se me hace larguísimo, pero a 3 por lo menos, pero hay que tener permanentemente la mano en el piloto automático, no en el piloto manual, ¿no? Ese es un reto que tienen hoy las empresas, sin duda. Yo estoy pues, en algún consejo asesor, en consejos de administración, y es algo que permanentemente nos pasa, ¿no? Y la otra, yo diría, por decir una que vosotros conocéis bien, que es el factor humano. En un mundo con cambios tecnológicos, luego hablaremos de inteligencia artificial seguro, en un mundo post-COVID que ha cambiado las prioridades, digamos, del ser humano. Yo soy un convencido que el COVID y la tecnología juntos nos han hecho un acelerador casi de partículas, ¿no? del cambio del ser humano, y no se ha estudiado suficiente todavía ese cambio. Pues vosotros que estáis gestionando talento y que estáis gestionando personas, familias, sabéis que el factor humano al final es el componente más importante para mí hoy de una empresa. ¿Por qué? Porque una empresa son básicamente las personas que forman parte de ella. Su talento, sus aciertos, su formación, sus defectos, sus miedos, sus incapacidades, su formación. Entonces, yo creo que son 2 grandes retos de hoy. La estrategia en un mundo cambiante cada cuarto de hora, mantener estrategia pero adaptarse rápido al cambio. Y 2, cómo cuidar el factor humano y que ese factor humano sea un componente esencial, que no sea un complemento y que sea un departamento complementario a lo demás, sino que forme parte de la reputación, de la imagen, de lo que transmites, de los valores que esa imagen de empresa transmiten. Porque hablamos mucho de ESG, hablamos mucho de reputación, de crisis reputacional, pero ¿acaso un trabajador o una persona que forma parte de una empresa o un directivo no son parte de esa marca, no son parte de esa reputación, no son parte de esa imagen y valor que se transmite a la sociedad? Así que me parece que esos 2 retos son 2 retos de los
digamos, muchísimos que tenemos por delante. Pero fíjate, tú cuando montaste un partido político desde el punto de vista startupero, creo que fuiste el primer partido político tuvo una directora, un director de recursos humanos. Sí. Háblame de soft skills, porque al final tú has estado gestionando a 30.000 personas. Habla un poco de soft skills. ¿Cómo ves esto? Como decías, yo soy bilingüe porque hablo público y privado, pero vengo hablando hace tiempo. Yo vengo del sector privado, yo me formé en una escuela de negocios, en SADE, he estudiado Derecho, he estudiado también una parte de económica, he estudiado y me he formado en un banco, con lo cual vengo básicamente del sector privado, soy hijo de pequeños empresarios, o sea, vengo de ahí, he vuelto ahí, de donde vengo, pero es verdad que he estado 13 años en política, ¿no? Y formé un partido político de la nada. Y una de las cosas que se me ocurrió, que casi me matan, porque claro, dijeron, bueno, ¿este dónde va? Digo, bueno, yo vengo de un banco con 30.000, 50.000 trabajadores, dependiendo del momento, y había un departamento de recursos humanos. Digo, ¿y aquí dónde está? En los partidos no encuentro el departamento de recursos humanos. Digo, no, en los partidos no hay departamento de recursos humanos. Digo, entonces la meritocracia, los procesos de selección, la mejora, la formación, ¿dónde están? Y tenemos un grave problema en la política, que es que no hay un sistema meritocrático como lo hay en el mundo de la empresa, ¿no? Lo que diga el jefe. Bueno, lo que diga el jefe, o a veces si no hay procesos mejor para que si pongo a quien quiero, ¿no? Claro. y es más arbitrario, desde luego, y menos justo, y sobre todo que el mérito no aflora, ¿no? Entonces, bueno, uno de los retos que tenía era ese y yo pues lo formé. Como era el presidente, digo, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Fui a buscar una directiva, que además había trabajado en una empresa del IBEX, una directiva de recursos humanos, en un proceso de selección con un headhunter y la incorporamos y empezamos a hacer procesos de selección en la vida política. Nos criticaron mucho porque, hombre, si hay primarias, es la democracia la que prima sobre el talento, sobre los currículums. Digo, bueno, claro, sí, la gente vota en unas primarias, pero yo como presidente de un partido no puedo ignorar qué talento tengo o no dentro de un partido y cómo hacerlo aflorar. O al revés, qué problemas tengo si los que se presentan en unas primarias pues resulta que no saben hacer algo con un canuto, ¿no? Y representan al pueblo español. Entonces, bueno, yo eso tuve la suerte de formarlo de cero y tienes muchos hándicaps, pero una de las suertes es hacerlo a tu manera. Y como yo venía del sector privado, pues incorporé un departamento de recursos humanos. Retos hoy de las soft skills que decías, pues muchísimos, ¿no? En el mundo político, sin duda, en política luego hablaremos, si queréis, eso, de las diferencias pública y privada, pero luego en política hay mucho que hacer, pero también os digo la verdad, en el sector privado, igual que una persona sabe mucho de su sector o de la vertical en la que trabaja, pues no sé, un directivo de telecomunicaciones sabe mucho de telecomunicaciones, un directivo de agroalimentaria sabe mucho de agroalimentaria, pero a veces quizá no sabe suficiente de gestionar talento, de gestionar una crisis, de hablar en público, de liderar, de seleccionar a personas, de tomar decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un recorrido ahí, me parece precioso, o sea, apasionante dentro de las empresas, que es cómo formar en habilidades, se llaman soft skills, habilidades, más allá de la capacitación técnica de cada uno. Estoy convencido que si igual cogemos a un CEO de cualquier empresa del IBEX, de su sector, son brillantes, son gente muy capaz, son gente técnicamente muy buena, son gente que conoce mucho su sector. Pero he visto algunas cosas, no diré nombres, pues de algunos que dicen, hombre, tendrá habilidad para lo suyo, para su sector, pero luego cuando hacen una entrevista o salen a hablar en público o toman según qué decisiones o tienen que seleccionar a sus equipos, pues a veces no son tan brillantes, ¿no? Entonces yo creo que hay un recorrido en el sector privado de formar, y de hecho me dedico también en parte a eso en el Instituto de Liderazgo de la universidad, y la verdad que es bonito porque ves a la gente crecer también, ¿no? Hay mucho recorrido y por tanto gente brillante en su sector la ves crecer en otras habilidades que a lo mejor son más poco habituales para ellos. Puedes decir nombres, pero para bien, ¿eh? O sea, no para mal, pero para bien puedes no, decir hombre, nombres, hay pocos, pero hay algunos, digo pocos porque a mi gusto me gustaría que hubiera más, ¿no? Pero hay presidentes o CEOs o directivas que tienen esa habilidad que poco a poco las empresas están invirtiendo tiempo y recursos. Y dice, oye, es que no puede ser que un señor que nos representa como compañía pues no pueda hacer una buena entrevista, una buena intervención. Y hay gente pues, con mucho talento y que lo hace muy bien y gente además que se deja ayudar. Pero todavía hay cierta reticencia, yo creo, porque parece como de segunda. No, hombre, ¿yo por qué me voy a formar en comunicación o en gestionar equipos? Bueno, yo ya sé gestionar equipos, ¿no? Eso que se dice, yo ya sé. A veces también tenemos la arrogancia de la ignorancia, ¿no? Es decir, como no domino mucho una materia o me cuesta mucho entrar, pues lo ignoro, ¿no? Y yo creo que una de las grandes habilidades de un líder con mayúsculas, es aprender permanentemente. O sea, yo la gente que he conocido, presidentes de gobierno, jefes de Estado, líderes sociales, intelectuales, la gente que he conocido por el camino, que tengo suerte de haber conocido a mucha gente interesante, los líderes de verdad quieren aprender permanentemente, hacen más preguntas y hablan menos, escuchan más y dicen menos, ¿no? Es curioso porque con presidentes incluso que he tenido la suerte de compartir en Latinoamérica, en otros países, y dices, mira, este hombre que tiene 80 años, pasó con Ricardo Lagos, por ejemplo, expresidente de Chile, me reuní con él, estuvo y no paraba de preguntar por el futuro, y tú cómo ves esto, y tú cómo ves la tecnología y todo.
dices, hombre, este hombre sabe bastante más que yo, tiene 80 años, soy presidente, y yo tenía 30 y tantos años y no paraba de hacerme preguntas. Qué bueno. Y digo, bueno, esa es la capacidad de un líder de querer seguir aprendiendo con 80 años, ¿no? Además de escuchar, dime otra habilidad que tengas en la cabeza que creas que es determinante, algo que se sobrepone al resto. Bueno, hay un componente que parece muy obvio, pero tiene mucho que ver con la autoridad moral. El liderazgo es un concepto, la gente piensa que es un concepto jerárquico, no, el liderazgo es un concepto moral. O sea, el líder no es líder porque se le otorgan los demás, no se le otorga la ley, se le otorga el equipo, la sociedad. A un presidente le vota, el consejo de administración elige un consejo, los compañeros eligen a alguien que le represente o un delegado de clase, da igual. Hay una autoridad moral. Entonces, la potestas, como sabéis, es la autoridad que te confiere la ley. A mí me hacen un cargo determinado porque me lo ha otorgado una persona, pero la autoridad moral la puedes perder en un cuarto de hora, porque te lo otorgan los demás cuando no eres ejemplar, cuando pierdes la confianza. Entonces, yo creo que un factor fundamental es mantener la confianza, ¿no? Es decir, sabéis, eso vale para las parejas, para los socios de una empresa, para una sociedad con un líder político o para un socio, es decir, para cualquiera. La confianza es un vínculo que tardas años en construir, que la puedes perder en un minuto. Entonces yo creo que cultivar la confianza de tu equipo en ti, tú en tu equipo, con tu gente, ser vulnerable, mostrarte vulnerable con los tuyos. Oye, pues no lo sé, tengo dudas, creo que hay que ir por aquí, pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que esa capacidad de ante los tuyos, hacerlo así, yo creo que es una gran habilidad. Yo lo he visto en poca gente, pero son gente muy grande. Normalmente cuando tienes esa capacidad de decir, pues esto no lo sé. También os digo una cosa, si te preguntan 10 veces y dices no lo sé 8 veces, no puedes ser el presidente de una compañía, o sea, ni del gobierno. Es decir, está bien ser vulnerable, está bien mostrarse con dudas en algunas cosas, pero si yo asesoro a una persona y soy asesor fiscal y me pregunta 8 cosas y no le contesto ninguna, pues bueno, quedará muy bien, pero me echarán al siguiente día. Entonces, el liderazgo se consolida muchas veces con la confianza, os decía, y luego también os digo una cosa, para mí la profesión de un líder es tomar decisiones todos los días, entre la mala y la menos mala. Yo me he pasado 13 años y decía, de verdad, no hay ninguna opción mejor. O sea, me planteaban, hay que o echar a este o coger a esto y pactar con el otro. Digo, joder, vaya dilema, ¿no? Es decir, no tenéis ninguna buena, no me traéis ninguna fácil. Pero al final la gente, cuando pasaba en un comité territorial, en un partido, en la autonomía de X, oye, pues no, esto no lo vamos a decidir aquí, que lo decida la Ejecutiva Nacional. Íbamos a la Ejecutiva Nacional y todo el mundo, bueno, esto es muy delicado, esto es un tema muy complicado, tal. Y al final, si tú eres el presidente del partido, te miran a ti y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y tú no puedes mirar a nadie, ¿eh? Claro. O sea, tú no puedes encomendarte a nadie porque la ejecutiva la has elegido tú y te han elegido a ti. Claro. Y el comité territorial es territorial, pero no decide nacional. Y tú cuando llegas a ese punto dices, pues yo creo que hay que hacer esto y tienes que hacerlo con los demás. Y eso a mí, yo reconozco que a mí me enganchaba eso, porque me gusta tomar decisiones, incluso las difíciles, porque siempre he pensado que es mejor decidir por ti y equivocarte que no que decían otros que se equivoquen otros. Llámame egoísta, pero prefiero equivocarme yo que no que se equivoquen otros por mí, ¿no? Pero reconozco que esa toma de decisiones permanente para un presidente, para un CEO, para un directivo, es una responsabilidad muy alta y hay que estar muy preparados también mentalmente para eso. Hay mucha directiva y directivo de recursos humanos. ¿Qué le recomiendas? Has hablado de confianza. ¿Qué pasa cuando alguien quiebra tu confianza, cuando alguien te traiciona? ¿Cómo te tomas esto? ¿Cómo eres capaz de seguir adelante con gente que era de tu confianza y de repente no es lo que tú esperabas? Bueno, es una magnífica pregunta. No sé si la respuesta sea tan buena. Pero mira, yo tengo una cosa. Me ha pasado algunos casos, la verdad, sí, en política más, y ahora estoy en el sector privado. Quizá no tanto, llevo menos tiempo, pero bueno, también ves algunas cosas, ¿no? En algunas empresas en las que estás. Para mí, yo cuando tenía que elegir talento, capacidad o lealtad, reconozco que el talento siempre me ha gustado. Y siempre la gente con talento es gente con la que quiero estar cerca o tenerla cerca o aprender de ellos o que estén en mi equipo. Entonces, yo he tendido más a tirar al talento que a la lealtad, ¿no? Porque la lealtad me parecía como que iba de suyo. Pero, ¿qué pasa? Cuando alguien con talento, por poner un ejemplo de cosas que me han pasado, este es muy talentoso, sabe mucho de esto, pues venga, mi equipo, tal, que lleve el área de no sé qué. Claro, la lealtad no la valoras hasta que la pierdes, o hasta que no existe, ¿no? Es como la luz, que no la valoras hasta que se va. Entonces la lealtad es un componente más latente, pero hay que mantenerla, ¿no? Porque es la confianza. Y me ha pasado en algún caso de gente que me ha traicionado o que he visto yo que ha hecho cosas raras. Reconozco que a veces cuando estás en un puesto político, incluso viendo cosas raras o cosas que no te gustan o que son desleales, yo me he zampado algunas. Y me las zampo, pero tomas la matrícula. Claro. Cuando renueve la ejecutiva, no, claro, pero no por una cuestión personal, sino porque no conviene tener personas que filtren cosas secretas, que en vez de trabajar en equipo, trabajan por su cuenta contra el equipo.
Yo siempre les decía, cuando fichaba a alguien de fuera, yo incorporé mucha gente del sector privado a la política, la verdad, quizá porque venía de allí, y cuando me entrevistaba con ellos, me tomaba un café o intentaba pues proponerles un proyecto o un lugar donde trabajar, siempre les preguntaba y siempre les decía que ahí estaban ahí, que era muy importante, y les decía, ¿qué quieres tú? Y a mí la gente que me decía, no, yo no quiero nada, yo temblaba cuando no querían nada. Porque digo, este es peligroso. O sea, claro. Un tipo que le dices, ¿tú qué quieres hacer en política? ¿Por qué sales de tu puesto maravilloso en esta empresa o en esta universidad? ¿Por qué? No, yo nada, yo solo quiero apoyar y colaborar. Digo, pues no me sirves. Yo quiero a alguien que tenga ambición y que quiera conseguir algo, un proyecto. Bueno, sí, claro, yo quiero ser tal, me gustaría tal. Digo, vale, me dejas más tranquilo, ¿no? Yeah. Y luego pasa a los contrarios, los que le dices, ¿tú qué harías? No, yo quiero ser ministro y quiero nombrar secretario de Estado y quiero que mi equipo tal. Y dices, bueno, tampoco te pases, ¿no? Me gusta tu despacho. He tenido los dos, la modestia, la falsa modestia y el que va de listo, ¿no? Y hace gracia esa pregunta porque luego ves cómo se comporta cada uno. Es que es un experimento casi psicológico, ¿no? Pero, dicho eso, les decía, yo quiero que seas ambicioso, me gustaría que tú llegues a donde quieres llegar con una sola condición, que tu ambición individual nunca esté por encima de la ambición colectiva. Porque si es compatible, ganamos todos. Si claro. Yo tengo un señor que quiere ser alcalde de Madrid o de Valencia o quiere ser el mejor directivo de recursos humanos de España o quiere hacer crecer la empresa en otro mercado, pues maravilloso, salvo que vaya a su bola, hablando claro, y perjudica el proyecto colectivo. Y eso es lo que no soportaba porque me parece que es perjudicial, ¿no? Y tú, un presidente de compañía, un CEO, tenemos que velar siempre por ese equilibrio. No vale con que el departamento funcione bien o con que en un país, una región funcione bien. Tienes que equilibrar esa ambición colectiva. Entonces, el riesgo del talento a veces es que es gente ambiciosa, naturalmente, que a mí me parece la palabra ambición algo loable. Yo soy más anglosajón, ¿eh? Su ambición es quien quiere conseguir sus objetivos. Aquí en España a veces hablamos de alguien ambicioso y parece que es un criminal de guerra, ¿no? Es decir, ten cuidado que estés muy ambicioso y dices, bueno, si quiere conseguir sus objetivos y me beneficia, ¿no? Pero hay que ir, el único pero que yo, uno de los peros que le encuentro al talento que hay que vigilar es, gente que ponga su ambición particular por delante de la ambición colectiva. Fíjate, te estoy escuchando y la verdad es que hemos estado viendo estos días que en el Congreso hay mucha gente, unos mejor preparados, otros menos, mucha gente que no ha pasado por el sector privado, que lleva toda su vida hasta las juventudes del partido sí. Y tal. Tú, sin embargo, hablas los dos idiomas. Me gustaría que nos hicieras un pequeño análisis desde el punto de vista de lo que es el liderazgo y de lo que son las soft skills, de esa dualidad entre el mundo privado y el mundo público. Pues la verdad que yo sí he vivido pues casi mitad y mitad de mi vida en un lado y en otro, ¿no? Pero en el mundo, vamos a ver la parte positiva. ¿Qué cosas puede aprender el sector público del privado? Pues desde luego debería aprender la meritocracia. Lo decía antes con lo de los recursos humanos. Oye, está muy bien que estés en política, pero no puede ser que la gran captación de talento que existe para el sector público, nos guste o no, son los partidos políticos porque están en la Constitución y son el canal de la voluntad popular. Pues los partidos políticos, además de democráticos, tendrían que ser también meritocráticos. Porque si tú vas a canalizar el talento de la sociedad hacia lugares que van a gestionar mis impuestos, la educación de mis hijos, las decisiones de Estado, yo creo que sean igual mejores que yo, no peores. Y vamos a hablar, claro, en política hoy, por distintos motivos, porque no hay meritocracia, porque están enquilosados, porque no hay democracia interna a veces en los partidos, porque la gente buena a veces acaba o no entrando o saliendo por la puerta de atrás. Por lo que sea, la realidad es que el sector público hoy, la política, mejor dicho, la política, tiene un nivel medio más bajo que las grandes corporaciones y directivos de España. Y eso es una realidad porque yo la he vivido y puedo decirlo y es mi opinión además. Dicho eso, ¿puede aprender el sector privado de la política? También. ¿En qué? Pues por ejemplo en la comunicación, en el valor de lo público, de lo que expones, ¿no? Es verdad que estamos en un mundo que la reputación cada vez se valora más en las empresas, la responsabilidad social es ya un must en las grandes empresas y medianas, la responsabilidad de las empresas en todos los componentes culturales, sociales de un territorio, de un país, se valora, pero todavía queda recorrido. Yo creo que todavía muchos directivos de empresas, es verdad que también hay un cambio generacional, ¿no? Pero los más antiguos quizá tienen otras habilidades, pero les cuesta entender que ellos, a lo mejor siendo presidente o CEO de una compañía, pues tengan que tener esas habilidades, ¿no? Y yo creo que de la política habría que aprender que todo también tiene una exposición pública. La empresa gestiona su empresa, factura y da cuentas a sus accionistas. Eso es así. Pero también hay un componente importante en esa parte pública porque al final se valora tu reputación, tus valores, tu propósito. Y ahora está muy de moda, pero hace unos años no se hablaba de eso, ¿no? Entonces todavía hay muchas empresas medianas y pequeñas, especialmente, que eso no lo tienen tan arraigado. Entonces, hoy en día la gente no compra nuestros productos y servicios solo por cómo son
¿O qué hacemos? Lo compran el por qué, la reason why. ¿Por qué tengo que hacerme de esta compañía o por qué tengo que trabajar con estos o por qué tengo que comprar este servicio? Se alinean con tus valores, se alinean con tu reputación, se alinean con tu forma de ser, con lo que transmites. Y eso tiene un componente en la toma de decisión aquí de los consumidores y de los clientes muy fuerte, ¿no? Entonces, olvidar eso o decir, no, a mí lo que me importa es la facturación. Bueno, sí, la facturación es importantísima, pero tú facturarás si consigues permear y que la sociedad compre tus servicios y tus productos. Y entonces facturarás. Pero eso hoy tiene mucho que ver con la comunicación, con la reputación y con el alineamiento con tus valores y la cultura de tu empresa. Te estoy escuchando y fíjate, me pica la curiosidad con el tema de la facturación y la inversión, porque estás en Meeting Lawyers, que creo que además habéis hecho un acuerdo con otras empresas para agruparos. He estado leyendo además que hay muchísimo dinero que ha salido de España con el tema de la inversión. ¿Cómo ves tú la inversión a futuro? Porque está muy bien el talento, pero necesitas también dinerito, necesitas también inversión. Pues mira, el martes estuve en el Santec de Málaga, es un foro empresarial, sobre todo tecnología, pero estaban los principales fondos de inversión internacionales, ¿no? Estaba una mesa maravillosa pues, con Permira, con CVC, con KKR. Estaba uno de los grandes ejemplos de las últimas startups más fuertes de España, algún unicornio. Había gente, business angel, gente muy interesante, la verdad. Al menos interesante era yo, pero aprendí un montón de ellos, ¿no? Y es verdad que me llevó una idea de allí que es importante, ¿no? Lo decía Paco Ávila, uno de los empresarios de referencia de Andalucía, decía, dinero hay. O sea, cuando hay un buen proyecto y un buen equipo, dinero, liquidez en el mercado inversor hay. Y no solo en la banca, sino en la financiación alternativa, los fondos de inversión. Dice, lo más difícil es el valor. O sea, gente que aporte valor a una empresa. Dice, porque al final tú inviertes donde crees que hay una buena idea y cada vez más donde crees que hay personas para llevarlas a cabo. Yo soy de los que pienso que tener buenas ideas está bien y hay gente que tiene buenas ideas y a mí me gusta. Cuando escucho a alguien con una buena idea, digo, me gusta. Pero lo más difícil no es tener una buena idea. Lo más difícil, la genialidad, es ejecutarla. De buenas ideas está lleno el mundo. Pero gente que tenga una buena idea y lo convierta en un proyecto empresarial o en un proyecto fundacional o social o político y lo lleve a cabo y lo ejecute, me parece brillante. Yo digo, eso es lo que yo quiero, gente con buenas ideas y que haga un proyecto que lo ejecute. Entonces, decía este empresario, yo lo suscribo, lo importante ahora no es solo, o sea, hay que tener buenas ideas y tener un equipo que lo lleve a cabo. Hay fondos de inversión, no sé si lo sabéis, que ya no están evaluando, además aquí creo que habrá gente de formación psicológica, supongo por los perfiles, algunos de ellos ya me lo habéis dicho, están evaluando, ya no ponen dinero en el proyecto, ponen dinero en los CEOs, en los fundadores. Claro. Les analizan psicológicamente. Les miran el track record de empresas en las que han invertido, su formación, su familia. O sea, están buscando, poner el dinero y le dicen, toma, 10 millones de euros y tráeme una idea. O sea, ya no es la idea y toma 10 millones de euros, no. Creo tanto en ti que toma el dinero para montar un proyecto, ¿no? Entonces, es como poner el foco en el valor, en el factor humano que decíamos, ¿no? Y no ya en la idea. Hombre, eso me parece un poco, si tuviera que invertir dinero me gustaría saber también la idea, ¿no? Pero un proyecto es una buena idea, pero la pregunta del millón, y yo ahora que soy inversor y también hago mis pinitos invirtiendo en algunas empresas, digo, vale, la idea me gusta, pero ¿quién lo va a llevar a cabo? ¿Y qué formación tiene? ¿De dónde viene? ¿Y qué foco va a tener? ¿Va a estar haciendo 20 cosas o solo esta, ¿no? Entonces, yo ahora he invertido, por ejemplo, en Meeting Lawyers y Meeting Pros, que hemos hecho una plataforma de profesiones digitales, que por cierto, creo que hay algunas compañías que están por aquí que también estamos trabajando con ellos, y lo que hacemos es servicios digitales para trabajadores, para clientes, médicos, abogados, veterinarios, y les estamos proporcionando en Quick Answer en un digital. Bueno, pues ahí es importante el proyecto y la idea porque está funcionando, pero también los equipos directivos, el track record de la gente que está ahí. Entonces yo para invertir como inversor tengo muy en cuenta el factor humano, no solo el factor de la idea buena, ¿no? Quería preguntarte, porque hablando de ideas, la verdad es que ahora las ideas te las da la inteligencia artificial, que está todo el mundo muy preocupado con esto. Y quería saber cómo ves tú el aterrizaje de la inteligencia artificial dentro de nuestra sociedad, porque lo está gobernando todo, a veces incluso nos engaña. Hoy colgaba yo en LinkedIn un post en el que veía cómo una inteligencia artificial nos había engañado en la oficina, aposta y nos lo decía. Bueno. ¿Tú cómo ves esto? ¿Hay que regularlo, no? Explícanos. Parece un presidente de gobierno ya la inteligencia artificial. Te engañé y te lo dice, ¿no? Casi. No, bromas aparte. No, pero yo sinceramente, yo soy legislador, 4 años en nacional y 8 años autonómico. Y creo que legislar, ya sé que el foco está puesto siempre en los gobiernos, que es verdad que son los que impulsan la legislación, pero como legislador que he sido, yo creo que hay debates que hay que coger el toro por los cuernos, hay que ser valientes, ¿no? Y ahora mismo estamos desarrollando una inteligencia artificial a una velocidad brutal
con compañías y con proyectos. Yo estoy en el consejo asesor de una empresa consultora de tecnología que una de las verticales es inteligencia artificial, porque hay que tenerlo, porque hay que trabajarlo para los procesos, para las empresas te lo piden, es parte del negocio, ¿no? Pero creo que hay un debate ético que no estamos teniendo. O sea, y más allá incluso de si hay destrucción de empleo o no, que la va a haber y va a haber nuevos empleos y habrá beneficios y habrá perjuicios, pero hay un debate ético, que a ti te cojan tu voz y finjan tu voz, que a ti te coja una fotografía sin permiso, la conviertan en otra cosa, que utilicen todo eso para delinquir. Hay un debate ético muy profundo. Y yo soy súper pro tecnología y, repito, estoy en una empresa ¿no? para cometer un delito, ¿no? Entonces yo creo que hay un vacío legal y hay que abordarlo. Problema, los parlamentos van muy lentos y algunos, con perdón, están debatiendo otras chorradas en vez de debatir sobre estos temas, ¿no? Entonces, como yo he sido parte de ello, lo puedo decir, pues oye, pues quizá deberíamos poner el foco en la inteligencia artificial y cómo la legislamos y cómo la regulamos y qué límites éticos les ponemos y tener un debate ético y filosófico, porque aquí hay valores detrás. Es decir, ¿qué sociedad queremos? ¿Cómo queremos que sea? ¿Queremos que nos ayude a vivir mejor? Sí, yo quiero una inteligencia artificial que me ayude a vivir mejor, pero yo creo que la tecnología hay que humanizarla y democratizarla. La tecnología es un elemento para democratizar y que todo el mundo acceda a esa tecnología y vivamos mejor. Y es un elemento en que siempre tiene que haber un valor humano, porque somos los humanos los que hacemos máquinas, no las máquinas a los humanos. Entonces, el ejemplo que te ponía Meeting Lawyers, hay gente que me dice, ¿por qué montáis una plataforma con abogados colegiados y médicos colegiados? Pues porque la gente, cuando quiere escuchar a un médico y un pediatra, o un abogado que tiene que llevar su testamento, hoy, por lo menos en los próximos años, todavía hay gente que dice, yo no quiero un algoritmo, yo quiero un abogado, o yo quiero un psicólogo, o yo quiero un médico, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un interín, una transición, igual de aquí 10 años esta conferencia se queda obsoleta y resulta que no, que es que son mejores que nosotros. Yo creo que no. Creo que todavía los profesionales y los humanos podemos aportar valor y complementarnos con la inteligencia artificial, como un tándem, pero no como un oxímoron, ¿no? Como un enfrentamiento. Me quedo sin tiempo, pero te quiero preguntar, porque yo cada vez que, o sea, te escucho, está bien, pero yo cada vez que veo que legislo las cookies me pongo a temblar, ¿sabes? Entonces, ¿quién va a legislar? Porque hay una mediocridad versus talento que yo no sé cómo ves tú, ¿quién va a legislar esa parte de IA? Bueno, pues mira, lo decíamos antes y aquí habrá gente que le toque gestionar talento, ¿no? Y de hecho muchos directivos ahora y muchos departamentos incluso han pasado, en vez de llamarse recursos humanos, han llamado talento, ¿no? He visto algunas compañías que lo cambian y me parece bien, pero también os voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Y lo he visto en la política y lo he visto en el sector privado. En política, bastante. El talento, lo he dicho antes, hay que gestionarlo, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos. Claro, si quieres gente con talento, pues la gente con talento pregunta. La gente con talento te dice, ¿y por qué? Eso es el talento. Y hay que gestionarlo, hay que dedicarle tiempo. Yo me he dedicado, a veces no le he dedicado suficientemente tiempo al talento y me he dado cuenta que se te ha generado un incendio dentro de tu partido o de tu compañía. Y a veces cuando le dedicas un poquito de tiempo, cariño y dedicación a ello, pues resulta que la gente está más alineada, o sea, tiene más información y está más contenta, ¿no? Entonces, vamos a hablar claro. El talento es un valor, pero también os digo una cosa, hay mucha gente que le teme al talento. Porque el talento, claro, también ahuyenta a otros y a unos salen perjudicados. Yo creo que en una compañía, en una empresa o en un partido político, a quien hay que temernos al talento, hay que temer a la mediocridad. Porque la mediocridad te arrastra, la mediocridad te genera un lastre colectivo y una tendencia negativa y por tanto el talento siempre ante la duda talento. Pero, repito, talento gestionado, talento al servicio colectivo, talento encauzado, pero no talento cada uno a su rollo y todo el mundo queriendo ser aquí francotirador. Pero, de verdad, yo creo que la mediocridad, cuando la mediocridad se impone en una organización, lo he visto en política, el típico mediocre que no deja que uno con más talento le quite el sitio. Yo me acuerdo, no diré tampoco nombres, pero una agrupación territorial donde teníamos muchos votos. Nos votaba mucho la gente. Eran unos sitios, digamos, emblema, ¿no? Y me acuerdo que unas elecciones hubo un mal resultado, las siguientes también. Y digo, si nos votaba mucha gente ya nos deja de votar y en esta zona nos vota en esa región, pero en esa provincia, en esa capital, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué el resultado es malo, no? Bueno, pues resulta que detectamos que había un tapón. Había una persona en la agrupación que hacía todo lo posible para que cuando había elecciones él fuera el candidato y no hubiera nadie mejor. Y enviabas gente a ayudar. Oye, fulanito, pues que ayude allí, que se presente con ellos en la lista, porque es muy bueno. Y acababa ahuyentando a toda la gente con talento, porque era un mediocre que no aceptaba que los demás pudieran tener el puesto de candidato, ¿no? Y eso en las organizaciones hay que detectarlo, porque a veces pasa que una pieza te colapsa una región, una zona, un departamento. Entonces, por eso, ojo a la mediocridad, también hay que ponerle lupa, porque quema el talento. Porque a veces la gente con talento se va. Y ahora que se habla tanto de retener talento, paréntesis, a mí no me gusta lo de retener, porque retener es contra la voluntad. O sea, hay que fidelizar.
al talento, más que retenerle, porque eso es una palabra que no me gusta. Yo, consejo que os doy de quien ha gestionado a 30 y pico mil personas en política y ahora está asesorando a CEOs, o sea, presidentes y directivos, poner la lupa en la mediocridad, porque a veces hay que ser valiente, hay que quitar el tapón y hay que dejar que la gente con ganas y con talento prospere en la empresa. Porque si no, se generan unas capas, unos sedimentos de mediocridad que hace que se coma la empresa y que la empresa no vaya al ritmo que debería ir o que podía crecer. Bueno, esperemos que esta vez no sea el mismo el que regule la IA que el que reguló las cookies. Albert Rivera, muchas gracias por venir a la Un placer, HR muchas gracias. Summit.